Yo he denominado esta charla, es una charla o una plática como dirán los mexicanos o centroamericanos. ¿Conoce usted a Dios? Y lo digo de una forma general para que todos entiendan. Sé que la forma correcta de decirlo es el Creador, Elohim o Adonai, pero para llamarlo de una forma genérica, para que todos entiendan, lo he querido llamar así. ¿Conoce usted a Dios? Y el Eterno le dijo al profeta Jeremías: a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. Y por eso vamos a hablar de un personaje que se conoce como Job. Job. Nos dice la Sagrada Escritura que Job tenía 10 hijos, 7 hombres y 3 mujeres. Y nos dice que los hijos cada día hacían banquetes, hacían fiestas y lo hacían por turnos. Y cuando terminaba el turno de uno, entonces comenzaba el otro con la fiesta, con el banquete. Y dice que la Escritura nos dice que llamaban a sus hermanas para que lo acompañaran en esa fiesta. Luego la Escritura nos dice que Job esperaba que sus hijos terminaran sus fiestas, sus banquetes, y luego iba y los santificaba. Luego iba y los purificaba. Porque decía Job: tal vez habrán pecado mis hijos o habrán maldecido en su corazón. Entonces nos dice la palabra que era un hombre que levantaba altar y hacía sacrificios, y hacía holocaustos. O sea, esto quiere decir que era un hombre entregado a la oración, hacía plegarias, se hacía rezos, se hacía ayunos, y dice que purificaba a sus hijos, o sea, los llevaba a la mikve. Y la Escritura nos dice que de esta manera hacía todos los días. Ese era Job. Y la Escritura nos dice que Job, en su economía, en sus finanzas, Job era un hombre muy rico, tenía mucho dinero. Y el libro de Job transcurre mostrando a un Job que habla del Creador, que habla de Dios como si lo conociera. El Sefer de Job, el libro de Job, nos habla de un hombre que habla de Dios, habla del Eterno, como si conociera al Eterno, como si conociera a Dios. Pero vamos a ver algunas cosas que como que no cuadran acá. Una de las cosas es de que dice que acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado, habrán maldecido contra el Creador, o habrán maldecido al Creador en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. Entonces lo que vemos aquí es de que Job no reprendía a sus hijos por sus fiestas de cada día. O sea, no los educó en el temor del Creador. Y vemos que Job sabía la conducta de sus hijos, sabía que su conducta no era recta, no era correcta. Porque decía Job: ¿habrán pecado mis hijos? ¿Habrán blasfemado contra el Creador? ¿Habrán maldecido al Creador en su corazón? O sea, Job sabía que sus hijos en su corazón no eran entregados a él, que él era el entregado, que él era el que lo buscaba, pero sus hijos no. Y él no los reprendía, él no los educaba, sino esperaba que ellos hicieran sus fiestas, hicieran sus banquetes, y luego sí él iba y los santificaba y los purificaba. Eso dice la Escritura. Entonces dice la palabra que en su corazón habrán maldecido al Creador. O sea, Job sabía que sus hijos llevaban una vida que no era recta delante del Creador, que su forma de vida no era íntegra delante del Creador. O sea, Job no confiaba en ellos. ¿Por qué? Porque los conocía. Él decía: habrán maldecido en su corazón al Creador, habrán pecado contra el Creador. ¿Por qué? Porque Job sabía lo que ellos estaban haciendo, pero Job no los corregía. Job dejaba que ellos se mandaran o se educaran a sí mismos. De hecho, la palabra dice que Job no participaba en los banquetes y en las fiestas, pero tampoco les interponía, tampoco les colocaba reglas. Y vemos más adelante que Job, conociendo a su familia en su mal proceder, los malcrió y los dejó hacer lo que ellos quisieran. Luego el libro de Job nos muestra a una esposa que no es conversa. Y dice la palabra, dice en el segundo capítulo del libro de Job, nos dice: y entonces le dijo su mujer: maldice a Elohim, maldice a Dios y muérete. Ahí la palabra es baraj,
que es bendición. Pero el texto da a entender que lo que la esposa le está diciendo es: deje de bendecir al Creador. O sea, ríndase, deje de proferir palabras de bendición, porque al fin y al cabo ella también fue afectada por la prueba que estaba pasando Job. Aquí ya estamos en la prueba de Job, que Job había perdido a sus 10 hijos. Y lógico, la esposa también fue afectada. Entonces ella le está diciendo: deje de bendecir al Creador. Mejor profiere quejas de maldición contra el Creador. No lo bendiga, o va a seguir adorando al Creador en esta tribulación en la que estamos, le dice la esposa. Entonces seguimos viendo que Job no impactó a su familia de una forma espiritual y no tuvo influencia sobre su familia de una forma moral y espiritual. Job no impactó a la persona más cercana a él, que era ¿qué? Su esposa, y no la impactó. Él era el que buscaba, era el que oraba, era el que rezaba y buscaba al Creador. Pero él no influyó ni impactó a su esposa. Era una mujer inconversa. Y a sus hijos mucho menos los impactó y los influenció. El primer libro de Reyes, capítulo 1 y el pasuk 2 nos dice que cuando el rey David fue a morir, estaba ya cerca la muerte del rey David. El rey David llama a su hijo Salomón y le dijo: yo ya estoy cerca y estoy en el camino de todo ser humano. O sea que él iba pronto a morir. Y le dijo a Salomón: sé hombre, compórtese como un varón, sea varonil. ¿Por qué? Porque Salomón tenía una madre. Y el rey David, pensando en su hijo, no, pensando en el pueblo de Israel, que no fuera a hacer que la mamá de Salomón fuera la que reinara. Y entonces el pueblo de Israel iba a ser formado en una autoridad distorsionada. Porque quien debe gobernar en la casa es el hombre. El hombre tiene que ser hombre y la mujer tiene que ser mujer. Pero aquí vemos en la historia, en el libro de Job, que Job no había influenciado a su esposa. O sea, Job había dejado que su esposa y sus hijos se gobernaran a sí mismo y no los había influenciado, no los había impactado. Eran unos hijos rebeldes, malcriados, y era una mujer que de hecho la Biblia lo dice como fatua, o sea, necia. Le dice: tú eres una mujer necia, tú eres una mujer rasha, ¿por qué hablas así? Le dice Job a su esposa. Y estoy hablando del capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Job. Esta historia ustedes la van a encontrar en los 2 primeros capítulos del libro de Job. Entonces vemos que Job no había impactado a su esposa. Y entonces vemos es cuando el marido no impacta a su esposa y deja que la mujer sea la que gobierne, que la mujer ocupe el lugar de hombre, de macho, de varón, y entonces el esposo llega a ocupar el lugar de mujer y el lugar femenino, y es el esposo el que se sujeta a la esposa. Entonces los hijos crecen en una autoridad distorsionada, sin identidad, y eso le pasó a Job. A Job le pasó así. Entonces aquí la pregunta es, ¿Job conocía a Dios o no? ¿Job lo conocía? Vemos que el capítulo 1 nos está diciendo que Job santificaba a sus hijos, los llevaba a la mikve, los purificaba, oraba, rezaba por ellos, clamaba por ellos. Miren lo que estamos diciendo. De hecho, el libro de Job nos dice que era un hombre temeroso del Eterno, temeroso del Creador. Entonces aquí la pregunta es: ¿Job conocía a Dios o no? No, Job no lo conocía. Y vamos a dejar que Job sea mismo el que responda. El último capítulo del libro de Job, Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y una traducción más correcta, en el último capítulo del libro de Job dice: yo te conocía solo de oídos,
Entonces nos vamos a ver que Job no conocía al Creador a pesar de todos los ritos espirituales que hacía, a pesar de sus oraciones, a pesar de levantar plegaria, a pesar de levantar altar de adoración y santificar a sus hijos y orar por sus hijos. Job no conocía al Creador. Porque si Job hubiera conocido al Creador, su familia hubiera sido impactada en su conducta, su moralidad y en su vida espiritual. Pero Job no impactó a su familia y Job no influyó en su familia. ¿Por qué no influyó Job en su familia? Porque él no conocía al Creador. Job no conocía al Creador, y eso se muestra en que su esposa no era conversa, en que sus hijos no eran conversa. Y por eso Job al final declara, al final del libro, en el último capítulo de Job, Job dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento. Una traducción más correcta dice: por tanto me retracto y me arrepiento. Hablaba cosas maravillosas, cosas que yo no entendía. Me arrepiento en polvo y cenizas. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te conocía solo de oídas. Levantaba plegarias, oración, levantaba sacrificios, holocaustos, levantaba altar de adoración, pero Elohim, yo no te conozco. Entonces yo rescato esto de Job, que Job tuvo la valentía y el coraje de ser sincero, de decir: yo no conozco al Creador. Job era una persona, y el Sefer de Job lo muestra, que hablaba mucho del Eterno, que hablaba mucho de Dios, pero hablaba mucho de Dios sin conocerlo, sin saber quién era Él. Por eso Job dice, en el último capítulo del libro, Job dice: me arrepiento de mi conducta, porque yo no pude impactar e influenciar a mis hijos. De hecho, sus hijos murieron. Yo no pude impactar a mi esposa. Por eso mi esposa necia, una rasha, una malvada, porque yo no la impacté. Y no la impacté, ¿por qué? Porque yo no lo conocía. Hijo fue valiente tuvo un coraje de ser sincero y de decir: no conozco al Creador, yo no lo conozco. Nos dice el último capítulo del libro de Job. Y dice la palabra: y aconteció que después que habló Hashem estas palabras a Job, o sea, el Eterno vio lo sincero, lo sabio, lo recto de corazón que estaba haciendo Job, a decirle al Creador: mire, yo no te conozco a ti, yo necesito conocerme. Yo necesito conocerte. Tú me hablarás y yo callaré. Tú me enseñarás y yo voy a callar. Y esto nos demuestra la gran mayoría de creyentes que pasan por la vida y viven sus vidas gritando a los cuatro vientos que cuán conocedores son del Creador, y no tienen ni la más mínima idea quién es el Creador. No lo conocen, no saben quién es Él, pero hablan mucho de Él y oran mucho y levantan altar y levantan sacrificios, y no lo conocen. Por eso sus hogares y sus vidas son totalmente distorsionadas. Y aquí ya voy a hacer una pregunta a todo aquel que me esté escuchando en este video: ¿conoce usted al Creador? ¿Sabe usted quién es Dios? ¿Sabe usted quién es el Eterno? ¿Lo conoce usted? ¿O solamente de oídas lo conoce? Solamente el conocimiento que tiene es algo mental, pero no lo conoce, algo personal. El libro de Malaquías, Malachi, mi mensajero, en el capítulo 1 y el verso 1 nos dice: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Eterno de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado, ahora lo habéis manchado. Cuando decís: inmunda es la mesa del Eterno, y cuando decís que su alimento es despreciable. Además habéis dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice el Eterno de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, cojo, enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Acaso
yo aceptaré yo eso de vuestra mano, dice el Eterno. Lo que nos está diciendo aquí el profeta Malaquías, mi mensajero, es de que son esas personas que, porque dice, ¿cuándo decís? ¿Cuándo decís? Además habéis dicho. Entonces son esas personas que hablan mucho de conocer al Creador y se la pasan diciendo que viven para Él, pero ni siquiera su propia vida los ha impactado. Porque si los hubiera impactado su propia vida, nuestro santo maestro Yeshua dice que cuando hay una luz se pone en lo alto y alumbra a todos los que están. O sea, esa luz impacta. Si las personas que están a mi alrededor no son influenciadas y no son impactadas por mi vida espiritual, significa que yo soy de mucho hablar, pero que yo no lo conozco. Que yo soy de mucha teología, por decirlo de alguna forma, de mucho conocimiento, de escritura, de rezo, de oración, de plegaria, de hacer sacrificios, holocaustos, como hacía Job, pero que no conoce el Creador. Porque Job hacía precisamente todos esos ritos, pero su familia seguía siendo igual. Si una familia sigue siendo igual de una persona que dice ser espiritual, es que no lo conoce. Y Job por eso fue valiente. Y por esa valentía el Eterno lo bendijo. Eso lo dice el último capítulo de Job. Ustedes lo pueden corroborar. Y él dice, por eso me arrepiento. Me arrepiento de lo que yo había dicho. Me arrepiento de mi comportamiento, porque yo decía conocer a Dios. Yo decía conocer al Eterno, pero yo no lo conozco. Y vemos que ya al final de su día Job, cuando reconoció que no conocía al Creador, ahí sí sus hijos fueron impactados. ¿Y cómo lo conozco? ¿Cómo sé que ahora sí Job conocía al Creador? Primero porque él se arrepintió. Y segundo por los nombres que le colocó a sus hijos. Entonces ya vemos que Job sí cambió. Y ahí sí impactó a su familia. Ahí sí los impactó. Entonces aquí el libro de Malaquías capítulo 1 nos dice, ¿y cuándo decís? ¿Y cuándo decís? Y además habéis dicho. Entonces son esas personas que se la pasan mostrando una vida espiritual, de que conocen mucho, el mucho hablar, pero no el actuar. Y el tikkun que les mandó a hacer el Creador, la palabra tikkun significa reparar o corregir el mundo. O sea, ser influencia en su entorno, en su mundo. Impactar en su mundo, ser influenciados en su entorno inmediato. Eso es lo que la persona tiene que hacer ese tikkun. Si la persona se ve que no ha hecho un tikkun correcto, ¿cómo va a querer corregir el tikkun de otra persona? No lo va a poder hacer. El libro de Shemot, Éxodo, capítulo 4, el Pasuk 24 nos dice que Moshe Rabenu, Moisés, fue llamado a libertar al pueblo de Israel y le dice, ve y saca a mi pueblo de Egipto. Pero nos dice Shemot capítulo 4, el Pasuk 24, nos dice que yendo Moshe Rabenu, Moisés, en camino, le salió el Malak del Eterno, el mensajero del Eterno, el ángel del Eterno, y lo quiso matar. Pero tenía una esposa sabia, Séfora, Zipora. Y dice que inmediatamente la esposa entendió las cosas. Y dice la palabra ahí en la Torá, nos dice que inmediatamente tomó a su hijo y le hizo el Brit Milá, le hizo la circuncisión, o sea, lo metió en pacto. Si no fuera por esa esposa sabia que tenía Moisés, el Malak lo mata. Entonces vemos que al menos Moisés había impactado a su esposa. Al menos la había influenciado a su esposa. Al menos era una mujer que le estaba sujeta a él. Pero en Job no. En Job le dice a su esposa, eres una mujer necia, una rasha, mire cómo habla. Eres una mujer fatua, impía. ¿Cómo vas a hablar así al Creador? Ni siquiera Job había influenciado a su esposa, porque su mujer hablaba y decía y hacía lo que se le daba la gana. Y cuando ocurre eso, pues ocurren tragedias como le pasó a Job. Una familia totalmente distorsionada, que no hay una autoridad. El varón es el que tiene que ser el varón.
El varón es el que tiene que ser el hombre de la casa. Pero para ser el hombre de la casa, ese hombre tiene que conocer al Eterno. Conocerlo cara a cara. No solamente teología o conocimiento mental, sino conocerlo face to face, conocerlo para que pueda impactar a su esposa y a sus hijos, le pueda hacer influencia. Entonces nos dice Éxodo, Shemot 4:24, que por esta mujer sabia que tenía Moisés, Moshe Rabenu, el Eterno no lo mató. Porque como una persona va a corregir o va a liberar a otro pueblo o a otra persona si su propia familia, su propio entorno está cautivo. Y lo que pasa es de que los hijos de Moisés no estaban en pacto, no estaban ahí lo dice la palabra, no estaban en pacto. Y el Eterno dice, no vas a poder liberar un pueblo si tu familia no es libre, no la vas a poder impactar. Primero tú tienes que ser libre, primero tu familia tiene que ser libre, primero tus hijos tienen que ser libres, primero el tikkun olam lo tiene que hacer tú con tu familia, con tus hijos, para luego ir a corregir a otro pueblo, a otras personas. Y hasta que Moisés no hizo eso, o mejor, la esposa de Moisés, él no pudo avanzar. Tikkun olam. La persona está llamada a hacer un tikkun olam, o sea, reparar y corregir su mundo, impactar su mundo, o sea, ser influencias en su entorno, porque es lo que el Eterno le ha entregado. La palabra nos dice que el Eterno le entregó una viña a su siervo. Y luego el Eterno dice, al cabo del tiempo fue el Eterno a mirar cómo estaba su viña, si había dado fruto. Y dijo, miraré mi viña y los frutos de mi viña. Quiere decir, la vida de la persona, ¿qué has hecho con la vida que yo te di? ¿Qué has hecho con lo que yo te encargué? Porque el ser humano es administrador de su vida y en algún momento le va a tener que dar cuentas al Creador por lo que hizo con su vida y con lo que le entregó. Si tiene familia, a eso le entregó y va a tener que responderle por eso que le entregó. ¿Qué hizo con qué hizo con su tiempo? ¿Qué hizo con los hijos, con la esposa que yo le di? ¿Qué hizo con ellas? Tú tienes que darme cuenta por lo que yo hice. Pero sí, se puso a corregir a los demás, viendo que la viña se le estaba llenando de rastrojo y se le estaba llenando de toda clase de maleza. Pues dice que el siervo va a ser duramente castigado. E igualmente para la mujer. ¿Qué hizo con su esposo? ¿Qué hizo con sus hijos? Yo te mandé fue esa viña. Tú tienes que entregarme resultados de tu viña, no de la otra. De las otras yo le pediré a las otras. A los otros le pediré cuentas. Pero tú me responderás es por tu viña, por tu vida. Cada uno tendremos que darle cuenta al Creador por nuestra viña, por nuestra vida. ¿Qué hemos hecho con ella? De nuestras palabras, de nuestro tiempo y de nuestra vida espiritual. Y si hemos impactado a los demás, sí o no. Si hemos enseñado a nuestros descendientes o nuestra descendencia a temer al Creador o no. Es la diferencia con Abraham Avinu. Por eso Abraham es Abraham. Por eso Abraham es el amigo del Creador, porque el Creador dice en Bereshit, porque yo sé que Abraham enseñará a sus hijos a que teman al Creador, a que tengan temor de mí. Por eso Abraham es Abraham. Porque el Eterno sabía que lo primordial en Abraham era que sus hijos temieran al Creador. O sea, Abraham era influyente en sus hijos, lo que no fue Job en su primera etapa. El error que cometió Job. Entonces aquí vale tanto levantar altares de oración, levantar altares de adoración, sacrificio. Si yo hago esas oraciones o esos sacrificios o levanto esos altares y eso no impacta, pues significa que todo eso es en vano y eso no sirve absolutamente para nada. Nuestro santo maestro Mashiach dijo que la luz cuando se levanta alumbra a todos, o sea, es influyente a todos, o sea, la oscuridad de todos huye. ¿Por qué? Porque yo soy luz. Si la oscuridad de los demás no huye, es que yo no soy luz.
Si la oscuridad de los demás sigue estando, es que yo también soy tinieblas. Entonces yo me tengo que revisar. Yo conozco al Creador, yo conozco al Eterno, ¿o será que no lo conozco? Entonces hay que ser valiente y tener ese coraje que tuvo Job de decir, la verdad yo no lo conozco. Yo te conozco de oída, yo te conozco. Sé mucho de ti mentalmente. Conozco mucho de Biblia, pero yo de ti no te conozco. Y por eso Job después llegó a ser Job. Por su sinceridad de decir, oh Elohim, oh Creador, yo necesito conocerte. Necesito yo guardar silencio y que tú me enseñes a mí. Eso es lo grande de Job. Que al final Job se corrigió. Job se corrigió y el Eterno premia la valentía y la sinceridad de una persona, de decir que tenga los pantalones y decir, he pasado toda una vida y no lo conozco. ¿Cuántos años tuvo Job? Dice que tuvo 10 hijos. Vale, ¿cuántos años tiene 10 hijos? ¿En 20 años? ¿En 30 años? Toda una vida de matrimonio y no conocía al Creador, no lo conocía. Pero al final, ya su segunda etapa con sus nuevos hijos, lo conoció. Lo conoció. ¿Por qué? Porque se dejó enseñar. Hay una palabra, y voy a terminar con esto. Hay una palabra que es Hasatán o Satanás, que en hebreo significa el adversario, el opositor, el que resiste. O sea, significa el que se opone y resiste a la voluntad del Creador y sus mitzvot, sus mandamientos, sus preceptos. O sea, el que pervierte los caminos del Eterno. Es adversario de su palabra, de su Torah, de su Tanaj. O sea, crea su propia palabra. El principio del satanismo, una persona que quiere entrar al satanismo, es de que esa persona sea rebelde. Porque identifican rebeldía como sea libre, usted tiene que ser rebelde, o sea, usted tiene que ser rebelde en sus ideas, en su voluntad, o sea, haga lo que quiera, y usted haciendo lo que quiera, usted es libre. Entonces identifican la rebeldía con libertad, con haga lo que quiera, y ese es un principio del satanismo, la rebeldía. Entonces yo le hago una pregunta a todo aquel que me esté escuchando, recordándoles de que la palabra Hasatán o Satanás significa el adversario, el opositor o el que resiste, el que se opone y resiste a la voluntad del Creador y sus mitzvot y que pervierte los caminos del Eterno, porque la Torah no puede ser cambiada, modificada, agregada, borrada, arreglada, nada. La Torah no se puede tocar, la Torah es la Torah y punto. La palabra del Eterno es eterna, es pura y limpia, dice el Salmo 19. La Torah del Eterno es perfecta, perfecta. El testimonio eterno es fiel. Los mandamientos del Eterno son rectos, o sea, son íntegros. El precepto, el mandamiento del Eterno es puro. Nos dice que la Torah es eterna, no se puede cambiar, no se puede modificar. Y alguien que venga a modificarla, a cambiarla, entonces es un Satán. ¿Cuál es el apóstol ahorita llamado Rabino Shaul, apóstol Pablo, que es el que cambia los mandamientos, que es el que anula los mandamientos? Toda aquella persona que se oponga a la Sagrada Escritura o a la Torah es un adversario. Porque está en oposición contra el Creador. Le es obstáculo, le es barrera. Y termino con esta pregunta aquí. Usted que me está escuchando acá, ¿usted es un Satanás? ¿Es usted un Satanás? ¿Es usted un adversario, un opositor? ¿Usted resiste a la voluntad del Creador? ¿Quiere crear sus propios mandamientos, preceptos, normas, alajá? Shalom, shalom, shalom.